Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Colombia hoy tiene 10.140.185 víctimas, según la unidad de víctimas que se creó dentro del ecosistema de la paz en el proceso que va a cumplir en el próximo año 10 años de haberse firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos y que ha sido un tema de debate álgido en estos años. Por cuenta no solo de las víctimas, sino también de cómo muchas de las personas que firmaron este acuerdo también han sido asesinadas. Hoy tengo el gusto de estar con una psicóloga, con una defensora de derechos humanos, con una académica que como pocas ha transitado desde hace 30 años el tema, el cruce, digamos, entre el arte, la psicología, y algo que me parece definitivo para el país, que es entender la dimensión psicosocial de la paz en nuestro país y, por supuesto, de la violencia y de lo que ha producido en todas y en todos nosotros, con muchas gradaciones, por supuesto, porque el país no es igual y esas 10.140.185 víctimas son historias, cada una de ellas particulares, que creo que es lo que ha hecho Claudia Girón a lo largo, insisto, de estos 30 años. Gracias, Claudia, por estar aquí. Gracias por la invitación. Claudia, tú planteas dentro de tus trabajos varios abordajes, pero yo imaginando cómo podríamos comenzar tú y yo una conversación que ya hemos tenido en otros espacios, pensé en mí mismo y alguna vez en un espacio de escritores y escritoras en donde se nos pedía nombrar, ¿cómo llamaríamos a nuestra generación? Las personas nacidas en los años 70, gente urbana, de clases medias. Yo me atreví a decir que yo me sentía parte de la generación del miedo. Yo crecí con miedo, crecí con una frase que ideó Hernán Darío Correa y un grupo de gente en los años 80, en una campaña que se hizo en el año 85 contra el miedo, cuando empezaba el genocidio contra la Unión Patriótica, del cual tú también pues tienes una historia personal muy dura que contar. ¿Qué es y qué significa para ti un país que ha crecido con miedo, un país que aún hoy, en medio de un gobierno progresista de cambio, en donde vemos a funcionarios públicos, autoridades hablar con parresía, con cierta valentía, cada vez más gente, en todo caso no era una cosa frecuente en nuestra sociedad, y creo que es un buen punto de partida explorar esa emoción como una especie de sentido común que hemos compartido muchas y muchos en el país? Bueno, el miedo yo creo que el eje de lo que nos mueve, ¿no? Nosotros fuimos la generación del miedo y de la búsqueda para enfrentarlo, porque el miedo paraliza, pero el miedo también activa. El miedo es lo que genéticamente, biológicamente nos mueve a reaccionar para huir del peligro. A veces paraliza, porque es tanto que hace que uno piense que no hay escapatoria. Pero como generación del miedo, pienso que fuimos en esos años 80, 90, quienes nacimos, digamos, a finales de los 60, principios de los 70, que estábamos en las universidades o saliendo del colegio, empezando a votar, una generación que empezó a ver con los ojos, digamos, como, si yo diría como el estupor, con los ojos abiertos, cómo empezaron a matar. Siempre han matado, siempre hemos oído que han matado, pero fue impresionante ver cómo mataban a todas las personas de la Unión Patriótica. Eso fue una cosa impresionante en nuestra generación. Una marca así pues imborrable también fue el asesinato de los 4 candidatos a la presidencia en el 90, ¿no? Esos asesinatos selectivos contra la Unión Patriótica empezaron como en el 84, 85 más o menos. A Jaime Pardo, que fue el primer candidato, lo mataron en el 87, si no me equivoco. En la mesa, Cundinamarca. Viniendo de su finca. Uh-huh. Y luego mataron a Luis Carlos Galán en el 89.
Pues me acuerdo que, bueno, tímidamente los estudiantes de universidades privadas salimos a marchar cuando pasó lo de Pardo, Pardo Leal, que Ujú. era un hombre visto pues como alguien muy vehemente, que planteaba algo muy distinto. Mucha gente lo comparaba con Gaitán. Y salimos tímidamente porque nosotros crecimos pues bajo el miedo de ser de izquierda, ¿no? O demostrar abiertamente que eres de izquierda, comunista. Vivimos en esa sombra de la Guerra Fría y con la idea de la izquierda como lo torcido, lo torvo, lo desviado, lo peligroso. Y eso, bueno, hablando ya como psicóloga y en la vida personal, a mí siempre me impactó, ¿no? Yo cuando chiquita era zurda y yo estudié en un kinder de monjas italianas que nos obligaban a los niños zurdos a no escribir con la zurda, nos amarraban el bracito y yo siempre dije, bueno, ¿por qué no? Yo en mi casa no dije nada, bueno, cuando mi mamá le conté, pues años después, ella no entendía pues porque yo no le había dicho, pero el tema de lo zurdo, la dificultad para encontrar un pupitre para niños zurdos, hasta la universidad, pues yo no conocí pupitres para zurdos, ¿no? Entonces el tema, explorando la semiótica pues de esa división, muchos estudiantes de ese momento empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre en un país donde están matando a los candidatos que representan algo distinto, como algo que desvía de la misma norma que se llama democracia en un país pues que es poco democrático, porque está hablando del pueblo, está hablando de la inclusión, está hablando de la diversidad, está confrontando el narcotráfico, está confrontando lo que se llama una economía o una narcodemocracia, como en el caso de Galán y personas, pues, si yo me acuerdo de, bueno, de Guillermo Cano, esa ola de terror que hubo con las bombas, que era la mezcla entre Pablo Escobar, la mano negra, porque pues muchas veces la gente hablaba de la mano negra o las fuerzas oscuras, y cómo los estudiantes y los jóvenes de esa época, hablando con los mayores, con la gente que fue torturada en la época de Turbay. Turbay, durante el Estatuto de Seguridad, empezamos a ver la importancia de no pensar, seguir pensando pues que la manera de confrontar ese monstruo, esa barbarie era armarse. Entendíamos porque había gente que había pensado que tenía que armarse. Teníamos muy claro en esa racionalidad que muchos defendían que habían pensado que la lucha armada era la única opción. Pero nosotros sabemos que la lucha armada lo que generaba era que a quienes no estaban armados los asociaran con la lucha armada, que era pues algo relacionado con la defensa de la vida, con la defensa del derecho a defender los derechos. Entonces era, bueno, pensemos cómo atraer más gente del común que también está afectada, sin ser de un partido, de una ideología, con la ausencia de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, colectivos, reproductivos, sexuales. Pensemos, digamos, en cómo atraer a la gente para que el miedo, digamos, no quede pues como inscrito solamente en quienes se sienten directamente blanco de lo que puede pasar si tú sales a la calle por plantear una idea o por defender un derecho, sino que toda la gente sea consciente de que esto nos corresponde a todos. Ese miedo que se expresaba, para muchos se expresaba de una manera pública en todos estos asesinatos, horrores, masacres, connivencias entre fuerzas militares y aparatos paramilitares que comenzaron a aparecer a mediados de los 80 y una especie de estado de excepción permanente en donde solo veíamos correr y correr sangre públicamente en los noticieros, se abrían las noticias de esa manera. Eso tiene un efecto sobre la sociedad, pero también tiene unos efectos domésticos y unos miedos domésticos que creo que antes de meternos en el tema grande de las víctimas y de lo psicosocial en el aprendizaje de la paz, me gustaría preguntarte a ti, porque también hay un miedo social, hay un miedo de clase a expresar incomodidad con eso que está ocurriendo y en ser señalado como alguien de izquierda, alguien progresista, alguien que estudia en una universidad privada como lo hiciste tú. Ese es un miedo que habita en muchas personas de la clase media colombiana aún cuando vemos, por ejemplo, las declaraciones de personas del Centro Democrático que insisten en negar el genocidio de la UP y en decir a los cuatro vientos en programas de opinión que eso es un invento, que eso es una entelequia, que eso no sucedió, aun cuando hay condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenas internacionales y además un acto
de este gobierno que sucedió en Santa Marta 40 años después de que empezara a producirse este genocidio en contra de más de 3.000, 4.000, 5.000, no sabemos cuántas personas murieron, pueden ser más de 6.000 personas que cayeron asesinadas. Son más de 6.000. Son más de 6.000 personas que cayeron asesinadas simplemente por pertenecer a la Unión Patriótica. ¿Cómo ves ese asunto de los miedos domésticos y el miedo que tú misma tuviste que enfrentar en tu propia casa, que es un miedo a la clase social, un miedo a linderarse o ubicarse en un espectro distinto como el ser de izquierda en un país que asociaba a la izquierda solo con la lucha armada? No, se me vienen en la cabeza varias cosas pensando en eso. Yo quería estudiar artes plásticas. Mi sueño era ser pues, artista plástica, pintora, sobre todo me gusta pintar. Y yo quería estudiar en la Nacional o no. Digamos, si no era la Nacional de Artes Plásticas, no me llamaba la atención pues ni Taller 5, ni en los Andes hasta ahora estaba empezando la carrera, todavía no estaba acreditada, pero pues había ya pues un grupo y yo pues no sé, bueno, no. Yo quería o en la Nacional o nada. Y a mi familia le daba mucho miedo que yo entrara a la Nacional, que era una universidad pública, donde cada rato tocaba parar y el riesgo que ellos veían era que yo pues siempre inquieta, preguntona, desde chiquita bastante izquierdosa diría yo, tratando como de entender, ellos pensaban pues que yo me podía terminar involucrando con algún grupo armado. Entonces fue mucha la presión y yo pues la otra opción que tenía era, bueno, en los Andes me gustaba psicología, en la Javeriana también, pero en los Andes había como posibilidades de ver materias de otras carreras. Eso me parecía interesante, digamos que programas de ciencia política, de filosofía. Entonces me fui por los Andes, aunque me gustaba más psicología en la Javeriana, porque en ese momento era el boom de la psicología de la liberación. Todo el movimiento latinoamericano, sobre todo relacionado con los salvadoreños en la Universidad de la UCA, pero también el trabajo de los argentinos y los chilenos que estaban trabajando con víctimas. ¿Puedes contar un poquito de esa corriente de la psicología de la liberación para la gente sí, bueno, para mí mismo que no... Bueno, eso es fascinante. Me regañaron ayer y tengo que hacer una disculpa pública porque digo, para la gente que no sabe, me disculpan, yo tengo que incluirme. Yo no sé muchas de las cosas que pregunto y me incluyo dentro de la gente. No es que crea que los demás no saben y yo sí sé. Aquí yo vengo también a aprender de mis invitados. Entonces, ¿qué es esto de la psicología de la liberación? ¿Qué era esa corriente que estaba en América? Eso era interesantísimo. Es interesantísimo. Eso tiene que ver mucho con la teología de la liberación, que tuvo un correlato aquí con el Golconda, con los jesuitas, con la visión de la dignificación de los pueblos, no asumir lo religioso pues como una especie de fatalidad de ser pobres y que en el paraíso pues tendrás la recompensa, sino dignificar. Era una visión espiritual, teológica, profundamente política, relacionada con lo público y con la dignidad. Y la psicología de la liberación empezó a trabajarse gracias a Ignacio Martín Baró, que era un español sacerdote que se nacionalizó en El Salvador, y todas esas luchas latinoamericanas, bueno, muchas comunidades eclesiales de base en el mundo latinoamericano, en Brasil, los teólogos como Leonardo Boff, bueno, el movimiento de lo espiritual, distanciado de esa visión religiosa occidental, donde no cabían otras maneras de pensar lo sagrado, pensar el mundo, pensar el cuidado de la vida. Otras epistemologías que ayudaban a entender que la imposición que nos hicieron occidental cerraba la visión psicológica acerca del daño, acerca de la pérdida, acerca de lo que hemos como sociedades sometidas a sistemas donde la economía es extraer de la naturaleza y somos como el patio trasero de las potencias, y eso naturaliza la vulneración de los derechos económicos, sociales, la dignidad, la armonía con la naturaleza, el cuidado de los ecosistemas vitales de los cuales dependemos. Entonces en ese momento era como ese boom, no se hablaba tanto en ese momento de ecología, ecopsicología, ecosofía, pero era una visión muy filosófica de la psicología, que hablaba de la importancia de situar en el contexto la subjetividad,
No pensar pues que el problema de la enfermedad y de la salud mental era algo pues intrapsíquico la mente de la persona, sino los sujetos, como parte de un contexto, como producto de lo histórico, lo social, viendo pues también el componente, que eso ya pues después se desarrolló por otros lados, que era lo ancestral, las cosas inconscientes, lo arquetípico. Ahí se empezaron a mezclar una cantidad de cosas interesantes. No voy a decir pues como exactamente de Jung, porque esa era como mi corriente antes de conocer la psicología de la liberación, lo arquetípico. Me interesaba el psicoanálisis, pero al ver pues la aplicación del psicoanálisis en lo social, el malestar de la cultura, lo que nos hacía, digamos, preguntarnos acerca de poder estar mejor y ver la inequidad y preguntarnos si eso de la inequidad, cuando lo normalizamos, pues no genera más violencia. Entonces, bueno, esas eran las preguntas que había en ese momento acerca del rol desideologizador del psicólogo. El psicólogo, su función no era que la gente se adaptara más, como que parte del paradigma occidental es que si tú estás en una empresa, tú te tienes que adaptar a la empresa, o en un colegio, en una comunidad educativa, tú tienes que ser parte pues como de la armonía de algo en sí. Y muchas veces el psicólogo, desde esa mirada tan occidental, no cuestiona formas y estructuras que son violentas, que son adultocéntricas, que son machistas, que son patriarcales. Entonces era un distanciamiento epistemológico de la psicología, y lo liberador era pensar pues que el sistema se puede transformar. Las prácticas, las maneras de pensar, sentir, actuar, que se han normalizado generación tras generación, pueden ser cuestionadas. Y la gente tiene la posibilidad de tener agencia cuando se siente parte de algo que tiene pues posibilidades de ser transformado, que es lo público. Entonces eso para mí fue pues como lo que me jaló a la psicología finalmente, fue como esa lectura de cómo pensar el malestar de la cultura en un mundo donde no podíamos hacer una cantidad de cosas. Los jóvenes en ese momento fuimos como una especie de bisagra, sobre todo las mujeres. Todavía no se hablaba de feminismo pues con la boca abierta tan grande, pero la búsqueda de la libertad, bueno, nosotros no éramos de los 60, de los brasieres, pues en el 68 nosotros ya pues estábamos en otro momento, y fue muy importante ver todas esas dimensiones de lo subjetivo desde lo psicológico, y ver el problema de la salud mental desde lo psicosocial, situar eso en lo social y tratar de entender qué significa, que eso es una pregunta que siempre me ha movido, haber nacido en un país como el nuestro, donde siempre hemos crecido con miedo, con desconfianza, con la sensación de que lo público no existe, pensando que lo político son los partidos políticos, entonces qué apatía, qué pereza. Y es como esa despolitización y a la vez una ideologización profunda, ¿no? La mayoría de nuestras familias eran o liberales o conservadoras, y como las mujeres antes no tenían mucha voz, que digamos, podían ser liberales y el marido conservador, igual pues se imponía lo que pensaba el señor, ¿no? Pero entonces el tema de lo liberal, el liberalismo, la libertad. Yo crecí pues más bien en una familia liberal, pero el tema, el anticomunismo y eso, cuando me dicen, no, si usted estudia en esa universidad, de pronto termina pues metida con esa gente, esa otra gente, esa gente de izquierda. Y de cierta manera, nosotros somos caleños, yo hice mi infancia en Cali, esa visión del M-19 era una visión por parte de la gente intelectual de clase media de admiración. Había como algo ahí, pero igual se hablaba pasito, como se habló pasito del tema de la tortura y de la desaparición forzada en el Cantón Norte. Cuando nos vimos a vivir a Bogotá, pues, cerca al Cantón Norte, eran cosas que no se decían, pero era pues como el miedo, ¿no? El miedo de mostrar que uno es de izquierda. Nunca me olvido cuando empezó el movimiento estudiantil en los Andes, tímidamente nuestra líder era Catalina Botero. Catalina era, digamos, la visible, y digamos, de las otras universidades se burlaban porque Catalina era una líder estudiantil que llegaba con chofer. Entonces se burlaban, y me acuerdo que hicimos pues una protesta, bueno, una como manifestación, y había gente que cuando llegaban los medios, porque eso era todo un acontecimiento, los Andes, pues metido en eso, alguien dijo, no, estamos protestando porque hay gente que no puede pagar, no diciendo no podemos pagar. Entonces era como, sí, no sé, nosotros crecimos en una sociedad donde tener el privilegio de estar en una universidad privada también implicaba seguir en la Matrix para hablar del éxito, de continuar, de ser de la élite,
Y si uno, digamos, no se sale de ahí confrontando los miedos que da el que dirán, la idea de que tú fracasaste porque te saliste pues del redil, uno no transforma las cosas. Teníamos muchos elementos porque eran muy buenos profesores, teníamos un grupo de teatro, la posibilidad de involucrarnos con los movimientos estudiantiles de otras universidades privadas, de otras públicas, el festival de teatro, viajar, bueno, empezar como a leer el mundo desde otros lugares, y teníamos privilegios que otros no tenían, y al mezclarnos y al juntarnos con la gente de las públicas y entender pues lo que significaba la precariedad de la vida de la gente de provincia que viene acá a estudiar con un buen promedio, brillante, pero sin posibilidades de sacar fotocopias o comer decentemente, nosotros empezamos a decir hay que hacer algo. Entonces empezó el tema de los Andes de frente a Monserrate, de espaldas al país. Hubo como unos brotes, bueno, se llamaba Opción Colombia, las primeras reuniones, luego eso se volvió pues más una ONG, yo de eso sí tomé distancia, pero yo pues cuando salí, mi sueño, yo empecé a trabajar en Uniandinos, la asociación de egresados, con el sueño de movernos a regiones. Yo dirigía el Banco de Profesionales Uniandinos. Y la idea era que nosotros pudiéramos ir a las regiones, conocer. Nosotros no conocíamos las regiones, vivíamos como turistas en nuestro propio país, llenos de miedo frente a regiones pues que ni sabíamos dónde quedaban en el mapa, con la idea pues de que el provinciano, bueno, yo era caleña, entonces uno le toca pues ganar un lugar como paisa, como caleño, porque son ciudades importantes, pero bueno, veía compañeros pastusos, algunos con mucho arraigo, pero otros que perdían el acento rápidamente por la presión social y la burla. Y la idea del provinciano y la idea, sí, digamos, y como que la imposición en esas universidades privadas de quienes eran pues como los de la casta, que tenían derecho a tener el acento que tuvieran, a hablar en inglés. Era como el rollo de gente que viajaba a Miami todos los fines de semana. Teníamos compañeras que les decíamos las Miamis, que eran de origen judío. Y era pues como la pugna entre la gente de universidades privadas como los Andes para pasar el semestre. Nosotros si perdíamos un promedio que había, nos sacaban un semestre, y era la competencia, pero a la vez era ver otras formas de relación que tenían estudiantes de otros combos, de otros movimientos. Y el boom de la psicología social me jalaba siempre para la javeriana. Digamos, en los Andes nuestra visión era más conductista en psicología, y en los Andes estaba todo el trabajo. Yo me la pasaba ahí, y a mí mi tesis me la dirigió la decana de psicología de la javeriana, que era Graciela Aldana de Conde, que hablaba sobre la creatividad. Pues mi tesis fue sobre la creatividad en la formación del psicólogo, tratando de entender que lo creativo es lo que nos ayuda a aproximarnos a lo vulnerable, no como algo que toca sanar como si fuera lo enfermo, sino a entender la vulnerabilidad en un país donde todos somos vulnerables y se vulneran los derechos, algunos más que otros porque hay asimetrías profundas. Pero desde ese lugar fue que yo me pensé en la psicología, y siempre vi en el arte, por el grupo de teatro, bueno, porque yo pintaba, la posibilidad de pensar más en una perspectiva psicomágica. Lo que plantea Alejandro Jodorowsky, mezclado con, era digamos como mezclar cosas de saberes, de pueblos, empezar a curiosear acerca de quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, porque no hemos entendido la dimensión multiétnica y pluricultural del país que somos. Y bueno, entonces esa era la pelea cuando yo empecé a ser psicóloga. Todo eso y a trabajar. En el año 90-91, cuando se firma la nueva constitución, paradójicamente una constitución amplia que plantea que somos un país pluricultural. A mí no me gusta el término intercultural, en todo caso me parece que también es lo que hay que usar. Lo extraño, lo paradójico es que el país lo que empieza a experimentar, el malestar en la cultura que se empieza a imponer, es la idea de que todos esos saberes, todas esas ideas para poner en marcha una especie de dimensión psicosocial sobre el conflicto, que es lo que plantea Martín Baró y lo que planteaba Martín Baró en sus escritos, es una especie de habladuría, de magia, como lo acabas de decir. De hecho, todos esos saberes, todas esas posibilidades de conversación se empiezan a convertir casi en una broma, en un chiste. Eso es, qué sé yo, sí, magia. Eso no es ciencia. Y tú venías de hacer, de alguna manera, de certificarte como científica en gracia de discusión en la psicología. Bueno, ya por ahí no nos vamos a meter. Pero entonces a ti te pasa algo, y es que conoces ese país, y te pasa algo, es que ese país empieza a ser parte de tu propia vida.
enamoras, conoces personas realmente de izquierda que habían sido objeto y sujetos de exilio, de violencia, que ya estaban viviendo ellos mismos una violencia pues encarnada en sus propias vidas, en sus familias. Y estoy hablando de Manuel Cepeda Vargas y de su hijo Iván Cepeda y de su madre Gira y de esa familia que tú pues vas a habitar durante un tiempo, que más allá de hablar pues de la casuística de esa vivencia, es como si tú pudieras entrar a un espacio doméstico en donde estás viviendo eso y lo vas a vivir con una tragedia que es el asesinato de Manuel Cepeda Vargas. ¿Qué significa para ti entonces ese desplazamiento para lo que vas a empezar a trabajar y la decisión que vas a tomar de convertirte en una defensora de derechos humanos y en una trabajadora incansable con, yo diría no por, con las víctimas de este país? Okay. Bueno, digamos, ese tránsito fue parte de algo, yo diría como muy orgánico, porque estando en Uniandinos y viendo como la fuerza que tenía mucha gente joven y la seducción que estábamos tratando de hacer a gente ya mayor de los capítulos profesionales para pensar distinto, era pues como algo muy vivo, y eso en relación también a la juntanza, como dicen ahora, con la gente de las otras universidades, me llevó a conocer a mí, a Iván Cepeda, a finales del año 92. Entonces, bueno, en ese momento estaba de moda Foucault, habíamos hecho un gran ejercicio con lo de la Constitución del 91, la séptima papeleta, mucha gente de los Andes estuvo en Corinto cuando el M-19 se desmovilizó, había mucha curiosidad, mucha avidez, diría yo, por conocer, y el tema de Foucault, que era sobre los dispositivos de muerte, sobre lo sistémico, lo sistemático, era lo que nos hacía ser buscadores. Yo era una buscadora en ese momento cuando yo conozco a Iván. Ya habíamos visto muchas personas muy cercanas, pues, con terror, la cantidad de banderas amarilla y verde de la UP cada semana, ataúdes con esas banderas, sin rostros, porque era la gente pues llevando los ataúdes, y era pues como, bueno, para mí cuando él me contó que su papá era Manuel Cepeda, que estaba muy amenazado, bueno, fue como ver a alguien pues por primera vez de ese partido, del Partido Comunista, de la Unión Patriótica, entrar a ese nicho existencial. Fue muy bonito también ver la estética, la ética, la belleza, digamos, otras formas de hacer la fiesta. Sí, yo nunca he estado rodeada de gente celebrando la vida como la gente de izquierda. Para mí fue como entrar a otra manera del Homo Ludens. Era otra manera de celebrar la vida, muy consciente de la muerte y de la cercanía de la muerte. Entonces fue, bueno, las preguntas ahí filosóficas, Iván era filósofo, es filósofo, me movieron a mí totalmente el piso. Alcanzamos, antes de que asesinaran a Manuel, nos hicimos novios en el 93, yo lo conocí a las finales del 92, y alcanzamos a hacer un ejercicio sobre Foucault, hubo un simposio en la Javeriana, bueno, había varios filósofos en ese momento hablando, y desafortunadamente, bueno, preparando el texto y eso, asesinaron a Manuel. Entonces Iván le dio como un giro mucho más radical a ese escrito que se llamaba Dispositivo de Muerte y Criminalidad Política, hablando de una cosa que había pasado, que la academia de alguna manera descreía. Digamos, lo más aterrador todavía sigue pasando, pero bueno, ya no tienen la disculpa para decir que no hay documentación, pero era pues como que la gente no podía creer que eso era sistemático. Casi siempre se mostró ante la opinión pública como casos aislados, a pesar de que eran tantos. Una cosa que a mí me impactó mucho fue que no todas las personas que mataron eran militantes de la Unión Patriótica, como suele decirse, gente activa, sino en algunos casos mataron, por ejemplo, iba un líder, una persona de la Unión Patriótica con su esposa, sus hijos, el abogado, y los mataban a todos, los hijos menores de edad. Entonces los hijos pues no era que fueran militantes de la Unión Patriótica, ni el abogado. Gente que estaba investigando un crimen, en el entierro mataron a la gente. Hay cosas que son aberrantes. Entonces ahí empezó para mí pues como el terror. Nosotros nos íbamos a casar y asesinaron a Manuel la semana que se iban a conocer mis padres con Manuel. Gira ya había muerto hace muchos años. Gira murió cuando Iván tenía 17 años. Yo Iván lo conocí cuando Iván pues ya era profesor en la Javeriana y estaba haciendo su doctorado en filosofía.
y yo pues era egresada de psicología. Yo todavía no había pensado pues en especializarme. Me interesaba pues el tema de la psicología social, pues sobre todo comunitaria. Y empezamos nosotros a vivir, fue como entrar a otro mundo. Para mí, cuando yo pienso en esos momentos, fue entrar como a una cosa subterránea, a una visión subterránea que por la superficie la gente no logra ver su hondura, su dificultad. Me sirvió mucho entender el miedo, pero también la manera de resistir de esta gente a pesar del miedo, a partir de la psicología social. La psicología social hablaba de la resistencia, hablaba del empoderamiento, con otros términos, bueno, o sea, tal vez una palabra como muy manoseada, pero era como la capacidad de agencia y de surgir más allá de la resiliencia, porque la psicología social también criticaba la resiliencia como una especie de capacidad de aguante de lo que es inaguantable, ¿no? Entonces era la capacidad de saber que algo no es aguantable y no tienes por qué aguantarlo. Desde ahí, ver cómo podíamos confrontar ese correlato psicosocial de la violencia, no en las víctimas y los sectores victimizados, sino en la sociedad que era espectadora, pasiva, de una narrativa que legitimaba eso, y la gente no se atrevía a defender porque, bueno, al fin y al cabo, pues yo no soy de ellos, yo no soy de los destripables, más o menos, en los términos que hablarían hoy los de extrema derecha, hablando de la necesidad pues, de destripar a la izquierda, ¿no? Que ya lo dicen pues de una manera descarada en las redes. En ese momento era como, uy, yo no quiero que me asocien con esos que pueden ser víctimas. Entonces los que estábamos del otro lado era pues intentando mostrar, bueno, esto no tiene que pasar. Esa idea de que por algo pasarían, algo andarán metidos, esa combinación de las formas de lucha es lo que hace que ellos sean blancos, porque pues se lo buscan de cierta manera, si son ambiguos, si no se sabe si son guerrilleros vestidos de civil, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Y para mí digamos, entrar a esa familia, yo alcancé a conocer a Manuel un poquito antes de su asesinato, porque vivimos un tiempo juntos. Yo iba de mi casa a la casa de los Cepeda, yo viví con Iván cuando éramos novios, unos mesecitos, y vi pues la grandeza, vi la belleza de Manuel Cepeda, que supuestamente decían, los ateos pues son gente pues como, yo no crecí pues en un mundo ateo, tampoco en un mundo católico, pues fanático. Bueno, yo como típica familia católica me hice la primera comunión y eso, ellos nunca se bautizaron ni nada, y Manuel era de las personas más generosas, sensibles frente al dolor de los otros, de los animales. Su casa estaba llena de pinturas, donde había muchos caballitos, había paisajes, había campesinos. Era un ser pues que era de la palabra, pero también del hacer con las manos, y pues en eso yo me identifiqué plenamente. Era una casa muy bella, llena de libros, llena de libros, digamos, de culturas de otros países, en otros idiomas, y se da uno cuenta pues que si uno crece pues como en esa matrix, uno no se da cuenta de otros mundos. Yo conocí las matrioscas por primera vez en las casas de los comunistas, las matrioscas rusas, que eran bellísimas. Bueno, luego tuve pues colecciones de matrioscas, pero era como otras estéticas, otras maneras de celebrar, otro etos, otro ambiente, y digamos, a pesar del miedo, la fuerza interior para enfrentar eso, sin que fuera una fuerza espiritual relacionada con una religiosidad. Había gente que sí era religiosa, había, digamos, una amplia gama, pero era muy interesante ver esa fuerza interior. Aprender esa fuerza interior para mí fue pues como el primer paso para entender que el miedo no me tenía por qué paralizar. Volviendo a, digamos, ampliar el enfoque o el foco de la conversación, hay una idea que se ha discutido mucho en Colombia, y es que a partir de todo ese momento y de los momentos anteriores, de los diversos ciclos de violencia, como los llaman los especialistas, hemos creado una suerte de necrocultura, es decir, una cultura alrededor de la muerte, no como algo sagrado, sino como algo básicamente normal, inevitable, que le toca a muchos porque le toca, y además de la muerte violenta. Yo creo que ese es un tema que cuando uno lo ve y lo explora desde la distancia, pues obviamente puede tener muchas teorías, pero el asesinato de alguien que uno quiere de esa manera creo que supone problemas morales y psicológicos muy profundos y muy complejos. El camino, por supuesto, de la venganza, por ejemplo, el camino de decir esto es insostenible, yo no puedo
digamos, transigir con esto y lo que tengo que hacer es responder porque a mí también entonces me van a hacer lo mismo. O el camino de la recuperación, aun cuando se tenga en el horizonte una y otra vez que el país hoy, como lo acabas de expresar, sigue legitimando e incluso no se sigue conmoviendo profundamente ante la idea de que un candidato presidencial diga que hay sujetos destripables en este país y no haya una sanción social lo suficientemente fuerte por todos los sectores, no solo los de izquierda, por todo el mundo. ¿Qué quiere decir para ti esa idea de la necrocultura por un lado y la idea de que como un ser humano, tú estuviste ahí, es capaz de alguna manera de elegir una forma distinta de preferir la vida a seguir en la cultura de la muerte y de la justificación de que hay unas vidas que pueden quitarse y que valen más que otras? Eso es súper complejo. Estaba pensando en la complejidad porque eso es una madeja. Ya vamos a llegar al tejido. No es una vaina complicadísima, porque yo pienso que la necrocultura también hace parte de las víctimas desde las estéticas del duelo y de la reunión en torno pues a la denuncia frente a los asesinatos. Eso que se vuelve como una organización, no lo digo de lo necro en el sentido oscuro o negativo, ¿no? Negativo, oscuro no necesariamente es negativo. Entonces hay como unas dinámicas, ¿cómo decirlo? Sí, lo necro tiene que ver con la muerte. Los seres humanos estamos movidos por el eros y el tánatos, la fuerza de la pulsión del impulso erótico, que no tiene que ver solo con la sexualidad, sino con la vida, lo que, digamos, arraiga y lo que destruye para transformar, que no sea necesariamente la muerte relacionada con la destrucción vengativa, sino con lo que necesita ser transformado. Entonces esa dinámica en un país donde mataron a tanta gente, siguen matando a tanta gente, hubo tanta gente que se sintió ajena a eso que pasó, a ese otro que mataron, porque esa construcción narrativa, todos esos dispositivos, esa semiótica del odio y la violencia, pues ahora ya tienen otras dimensiones, porque nunca hubo la posibilidad de atajarlas y de ponerles límites y de generar una sanción moral, precisamente porque lo que hizo que las víctimas se cerraran en sí mismas como en sus guetos y en sus lugares también para protegerse psicológicamente, las aisló aún más, a pesar de que ya no estamos solas, porque antes era pues súper difícil, digamos, hablar de lo del Palacio de Justicia, hablar de los desaparecidos. Cuando empezó a hablarse de los falsos positivos era pues como una otredad. Esa otredad, construida pues como desde las márgenes, fue reforzada en las identidades que se crearon para resistir fuera, digamos, del centro. Entonces eso para mí fue muy impactante porque era la necesidad de como mirar a esa transparencia que uno veía pues a la otra gente viviendo como si no estuviera pasando nada de este lado. Y estas otras personas celebrando, reuniéndose en entierros, se crea como una especie de familia. Yo siento que mi familia, la que elegí, pues tuvo que ver con la gente que estaba, digamos, como al otro lado. Y la otra gente pues muy tímidamente a veces hablaba, periodistas o académicos, tocaban una puertica, entrevistaban, pero siempre era viendo a esta gente como una población objeto sobre la cual se podía hablar y no como parte de una sociedad que estaba profundamente rota y lo que podríamos decir como un cuerpo social victimizado, donde de pronto tú no tienes una afectación directa en esta generación, sino que si no hilas lo que ha pasado, y no va a dejar de seguir pasando, porque es que hablar de garantías de no repetición no puede ser un decreto, tiene que ser parte de una conciencia de una sociedad que es, digamos, que asume que eso que ha pasado, que el hecho de que asesinen a todo un partido, que asesinen a la oposición política, a la gente que se desmoviliza, a los firmantes de paz, cuando la sociedad entiende que eso no puede pasar, así usted no sea ese partido, la gente empieza a entender que la paz no es el desarme, que la paz es la justicia social, que la paz tiene que ver con la transformación estructural y cultural. Y lo cultural, por supuesto, que tiene que ver con lo emocional, con lo antropológico. Entonces, eso necro que tú dices, yo lo agradezco porque, digamos, fue la manera en que yo pude entender
la vulnerabilidad. Yo lo agradezco así, tenga que ver con momentos muy difíciles, porque nosotros empezamos la Fundación Manuel Cepeda y empezaron a amenazarnos casi inmediatamente. La Fundación Manuel Cepeda se crea poco tiempo, días después de la muerte, del asesinato de Manuel Cepeda, con la idea, el nombre de la fundación era la Fundación Manuel Cepeda para la Paz, la Justicia Social y la Cultura, con la idea de hacer un cambio cultural. Mi ventaja en ese momento es que yo no era alguien ideologizado, pues como con la cabeza, yo no había crecido pues como en ese mundo. Esa necro, sin decirlo pues con desprecio, no era parte de lo mío. Lo vi, digamos, muy claramente cuando, estando el cuerpo de Manuel en la Cámara Ardiente en el Congreso, mis padres y mis hermanos, yo soy única mujer, y mis cuñadas, fueron, y ellos nunca habían visto un entierro tan grande. Una comunidad más allá pues del clan familiar, empresarial, donde crecimos, sino ese país latente con banderas rojas, con la hoz y el martillo, gente negra, gente indígena, gente campesina, gente descalza, gente bien vestida. Ese otro país no lo conocíamos. Eso otro necro, digamos, tenía que ver con lutos, con duelos, con cosas, pero que era como algo que no podíamos parar, que no podíamos atajar, pero que nos dividía. Entonces era pues como, bueno, como esas prácticas del duelo empezábamos a hacerlas estéticamente asequibles y emocionalmente asequibles a la otra gente que no se sentía parte. Entonces eso para mí fue pues como la primera, desde el corazón, pues desde el deseo profundo de conmover. Y nosotros pues lo que dijimos desde la fundación, que eso me parece lo más inteligente que pudimos decidir, fue no vamos a hacer ni alrededor de Manuel como figura, se llama como él, porque él era el último senador de ese partido que fue electo por voto popular. Su suplente, que era Hernán Mota, estuvo un tiempo corto y le tocó irse porque lo iban a matar. Y la única persona que queda visible, que era Aida Bella, en el 96 casi la asesinan en la autopista norte. Manuel Cepeda para nosotros era pues lo que hablaba de un corolario de luchas, y digamos su nombre, porque era el padre de Iván. Yo decía, si hubiera sido mi padre yo hubiera hecho lo mismo, y no por venganza, sino por entender qué significa haber crecido en un país donde asesinan la democracia y por qué es importante mostrar a la gente que era la democracia. Entonces ahí empezamos nosotros a hacer reuniones, primero con la gente de la UP. Había muchas mujeres, casi siempre pues los nombres que aparecían en los medios eran pues de los hombres, ¿no? José Antequera, Leonardo Pedraza, el poeta Chacón, bueno, eran hombres, pero había una cantidad de mujeres y gente muy joven. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos algo para poder hablar de quiénes eran esas personas y cómo se parecen tanto a nosotros. Esas personas sean mamás, papás, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, vecinos, novios, amantes. ¿Qué tipo de cosas podemos decir de ellas que no sean pues como generales, capturadas, ¿no? Y capturadas de alguna manera pues, por ese discurso emblemático dentro de esa necro, que no es malo, no lo digo, lo necro, yo cada vez me caso más con eso. De esa muerte, digamos, que se asume, que se siente como posible, cuando la gente es consciente de ser cuerpo posiblemente muerto, asesinado y mutilado, la gente tiene un respeto profundo por la muerte que no tiene la otra gente. Entonces eso necro, yo no lo veo como la... Quizás No, yo sé de dónde lo dices, porque sí somos un país acostumbrado, pero no, también, a la barbarie. También, digamos, para confesar mis propias devaneos y dudas, quizás lo necro en ese sentido, por supuesto, te abre unas posibilidades, y quizás también habría que llamarlo una narcocultura, que tiene que ver con algo que tú empiezas a hacer en ese momento y que me has contado, y es estudiar o darte cuenta por lo menos de los dispositivos mediáticos y de control que normalizan esa matanza, o Sí. que normalizan que, por ejemplo, entre el año 89, por ponerle cualquier fecha a esto, pensando en La Rochela, y de ahí en adelante, las centenas de masacres que vamos a ver en el país hasta comienzos de este siglo, y que todavía siguen sucediendo en el país, son masacres de personas que no tienen una historia para nosotros, que no hacen parte de nuestro que cuerpo. Que no se han integrado. No, cuerpo. yo entiendo dónde lo dices. Entonces, la pregunta quizás que me conduce toda esa reflexión tan potente tuya es,
¿Cómo han funcionado entonces también esos otros dispositivos antes de meternos en las historias y en el tejido que tú has tratado de construir como psicóloga y como artista y como defensora de derechos humanos? ¿Qué es lo que tú empezaste a entender también en ese momento, que la propia cultura o el entretenimiento, si lo llamamos de esa manera, porque estamos en el tiempo en donde se instala el neoliberalismo en Colombia, que es un dispositivo político, que es para mí en el fondo la gran crisis que estamos viviendo hoy, es producto de esa idea que nació en los años 30, se realizó en los 40, se expresó en los 70 por la crisis global y se instaló primero en el Reino Unido y después en Estados Unidos en los 70 y 80, y después llegó a convertirse un poco en una manera también de fracturarnos y de considerar que cada individuo tenía que vivir su vida en nombre de la libertad y no teníamos nada mucho que ver unos con otros, y lo que le pasaba a las personas pues les pasaba por sus propias elecciones o fatalidades o desgracias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú encuentras? Porque me acuerdo de esa conversación que tuvimos hace unos meses y me interesó mucho ese tema. ¿Qué empiezas tú a encontrar como psicóloga leyendo ya desde lo que estabas sintiendo, de lo que estabas analizando psicosocialmente en esos dispositivos de poder que también fueron los medios o las industrias culturales? Sí, bueno, ahí tengo que remitirme de nuevo a ese descubrimiento que tenía que ver en ese momento con la dimensión de un grupo totalmente diezmado al que yo empezaba a pertenecer, aunque yo no fuera parte de ese partido, porque eran familias. Entonces era como, bueno, eso que representaban esos ideales que estas personas defendían, los sueños que tenían, los concejales, los diputados, toda esa gente, alcaldes, alcaldesas en regiones, personas, sus familias, personas. Entonces era como, esa gente no es tan distinta a uno. Nosotros hicimos ahí un ejercicio, que eso fue pues como para mí la mayor hondura de la psicología, de la fragilidad, de la belleza, que fue como invitar a la gente a traer las cosas que hablaban de su familiar, qué le gustaba comer, qué música le gustaba oír, cuáles eran los objetos que lo caracterizaban o la caracterizaban, y la gente trajo cosas muy bonitas. Por ejemplo, en el caso de Bernardo Jaramillo, el Garfield, que era pues como su símbolo, que era una alcancía, la camisa amarilla, los tangos, bueno, la gente trajo cosas, gente conocida como Bernardo, gente desconocida. Entonces eso lo que hicimos fue como hacer espacios expositivos, y luego lo más valioso que me pareció fue no vamos a hablar solo de la UP, invitemos a gente de los otros sectores de oposición, invitemos a la familia Gaitán, invitemos a Héctor Abad Faciolince, su papá. No vamos a hacer una cosa solo de un partido, sino de las personas, de los sueños, de eso que ellos representaban, que sigue estando vivo en quienes estamos, aunque no hayamos sido de esos partidos. Invitamos, por ejemplo, a la mamá de la niña que maté, Sandra Catalina, se me olvidó el primer la que mataron en la los estación Andes, de policía en los Andes, de la niña. Universidad de los Andes. La mamá nosotros la vimos hablando, entonces nosotros decíamos la niñez, aquí nomás en la estación de policía, la fuerza pública. No, la fuerza pública no solo mata cuando sales a una marcha o cuando eres enemigo. ¿Qué pasa con las niñas, con las mujeres? Entonces empezamos a hacer lo que se llamaban galerías de la memoria, que eran esos objetos y los nichos de memoria representados por quienes de su familia o de sus deudos quisieran hablar. Esa necro es la que yo, digamos, aprecio profundamente, porque me enseñó lo que dice, me gusta mucho lo que dice Juan Felipe García, un colega de la Javeriana. Bueno, él es abogado, pero es de los abogados que se mete por el lado de la banalización, de la performance, sí, de la performance para contrarrestar esa banalización de la necropolítica, narcopolítica, no de la necropolítica de las prácticas del duelo, que permiten ampliar las esferas públicas del duelo, porque nuestras esferas públicas están fragmentadas. A uno solo le duelen, son esferitas así, no me duelen los que se parecen a mí, pero digamos lo que pasa en esta región ni me duele. Sí, mucha gente por los medios, digamos, lloró más la muerte de Lady Di que la muerte de los niños de Urabá que mataron, o del Chocó. Bueno, entonces era como cómo tejer sentido en esos liderazgos, pero también pues el tema de la niña, por ejemplo, ¿qué representa la niñez? ¿Cómo podemos hablar, sin quedarnos pues por el caso de la niña y la violencia sexual, de qué significa ser un sujeto niño en este país?
en una ciudad, allá lo mataron la policía. ¿Cómo podemos hablar si nos hacemos preguntas acerca del reclutamiento o del servicio militar obligatorio de muchachos de 17 años que pasan pues ya si no tienen cómo pagar la libreta de ser parte de una máquina? ¿Cómo, digamos, explorar eso, entendiendo el daño transgeneracional de haber nacido, vivido, crecido, resistido y muchas veces desistido por la desesperanza aprendida de la fatalidad que se repite, porque la memoria en nuestro caso no es algo que pasó, sino que sigue pasando? ¿Cómo hacer de la memoria una fuente de la imaginación moral y, digamos, hacerla de una manera incluyente? Porque es que yo pienso que parte de lo que nos atomizó en esta sociedad, en el mundo binario en que vivimos, que es el pensamiento occidental, en una sociedad donde hay víctimas y victimarios, izquierda, derecha, femenino, masculino, hombre, naturaleza. Eso, digamos, hace parte también de un trabajo que me gustaría mostrarte después, que fue con la Comisión de la Verdad, cuando empezamos a hacer un trabajo, yo como investigadora y como parte de otro combo al que pertenezco, que es Reconectando, de ver cuáles son los patrones que perpetúan y legitiman la violencia en todas sus formas en los ámbitos públicos y privados. ¿Cuáles son los aparatos? Digamos, en términos de aparatos, pero también de maneras de pensar, sentir y actuar. ¿Cómo destejerlas? ¿Y qué prácticas permiten, digamos, confrontar ese tipo de normalización de la violencia? Y cómo lo psicosocial no es una cosa pues como de terapiar a la gente como si fuera un problema pues emocional, sino cómo las maneras en que pensamos, sentimos y actuamos y nos relacionamos y nos vinculamos con otros pueden transformarse cuando asumimos que el daño es colectivo, que la herida nos corresponde también, que no es un problema de otros, la pérdida, los daños que implica para la sociedad. Entonces es desde ahí que hablar de las prácticas del duelo, yo me meto por ahí, porque me interesa lo forense, me interesa el acompañamiento a las víctimas de familiares de desaparecidos. Como académica, cuando yo llego del exilio, porque nosotros estuvimos con la Fundación Manuel Cepeda haciendo mucho ruido los primeros 5 años, del 94 al 99, prácticas en las calles con las galerías de la memoria, de eso hay algunas fotos. Esa fue pues como los primeros hilitos de la pedagogía social de la memoria en el espacio público, de otros rostros y otras voces negadas, invisibilizadas, que no incluyen solamente a la oposición política de izquierda o a los héroes, sino también a los habitantes de calle, a los llamados desechables, a los punqueros, a los metaleros, a los que antes eran pues como esa gente peligrosa, drogadicta. Ahora ya pues mucha gente tiene tatuajes. Antes tener tatuajes y eso era peligrosísimo, las tribus urbanas. Entonces era pues como hablar de esa otredad, de los homosexuales. En ese momento, digamos, a mí lo que más me movió para trabajar con los homosexuales fue que cuando yo estaba terminando la carrera y empezó el boom del SIDA, que empezó a morirse la gente de SIDA, yo era parte de un programa que se llamaba La Casa en los Andes, donde había una línea pues para trabajar suicidio, drogadicción, alcoholismo, y el tema del SIDA pues fue algo nuevo. Entonces en ese momento casi todos los víctimas de SIDA eran sujetos masculinos, jóvenes. Entonces el prejuicio era que solo los homosexuales eran los enfermos y los transmisores. Entonces a la gente que estaba siendo aislada de sus casas se los llevaron para una casa y los vecinos quemaron la casa. Pasó un poco con el COVID, ¿no? Que cuando empezaron a atacar a los médicos y a las enfermeras que tenían que hacer su trabajo, los vecinos súper agresivos. Entonces era como ver el contagio fuera. Y a mí desde ese principio, que cuando era todavía practicante, me llamó la idea del miedo al contagio, de esa otredad negativa que nos han construido. Cómo entender eso que también nos hace vulnerables. Porque nosotros cuando hicimos una campaña, ahí conocí yo a Manuel Belandia, que luego le tocó salir al exilio, y luego en la Fundación Manuel Cepeda invitamos a Manuel Belandia por primera vez a un nicho pues de izquierda típica machista a hablar, y Manuel, que es bien provocador, él dijo su ponencia, tenemos 2 publicaciones muy bonitas, eso está creo que en la Luis Ángel Arango, se llamaba Duelo, Memoria y Reparación. Su ponencia se llamaba Todos somos locas, los derechos humanos también son sexuales, y él lo hacía para provocar. La gente de izquierda era muy intolerante y nosotros logramos que la gente dijera, bueno, esto también son derechos, no vamos a hablar solo de los derechos de los mamertos. Y esa estigmatización existe también en nosotros, claro, en cada uno de nosotros. Claro. Y ese miedo al contagio también existe en cada uno de nosotros sobre diversos asuntos. Yendo un poco a la ruta final de nuestra conversación, te insistiré en el tema de cómo eso se ha normalizado a través de unos discursos públicos, de unas maneras de mostrar la información, de disponernos de alguna manera para ver esto y empezar a anestesiarnos socialmente, colectivamente. Es decir, no nos
implicamos más allá de ver esas fotos, de ver esas imágenes, de sentir que nunca va a llegar ese contagio a nuestras vidas. Me gustaría que hablaras de eso. Tú has analizado eso, tú has analizado ese dispositivo, cómo se puso en marcha. Pero es que son varios, ¿no? Bueno, digamos, el dispositivo dentro de las víctimas es súper complejo también. Que eso, digamos, también es parte de mi pelea desde hace unos años. Yo llevo trabajando 30 años en este campo de la psicología social, con víctimas. Me alegra haber tenido la posibilidad de haber ayudado y contribuido a posicionar las voces de las víctimas de crímenes de Estado. Me alegra haber podido ampliar mi visión y dejar entrar en mi corazón a otras subjetividades que yo no conocía cuando yo estuve en la obra de teatro Victus con Alejandra Borrero y pude conocer a personas de los paramilitares, del ejército, de las guerrillas, desde sus infancias, desde la mía, y tejer una posibilidad de relacionarnos distinto. Más allá de la puesta en escena de testimonios, fue tejer una narrativa testimonial que nos interpela, y eso me interpeló profundamente. Digamos, si yo hubiera seguido solo trabajando con víctimas de crímenes de Estado, me hubiera perdido de muchas cosas. El hecho de poder tejer de manera más compleja me ayudó pues a entender que algo asfixiante también es cuando estamos solamente hablando de víctimas de crímenes de Estado, o de víctimas, y la gente solo se asume desde ese lugar sin que quiera decir que el problema es el concepto. Víctima, y lo defiende el MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que la Fundación Manuel Cepeda ayudó a fundar con otras ONGs, es una persona cuyos derechos han sido vulnerados. Víctima no es una actitud, no es una identidad, no es un problema actitudinal, bueno, y parte pues como de la perversión, yo creo que bien intencionada de las instituciones, de la academia, ha sido poner a las víctimas como en otro lugar, pensar que si tú hablas con las víctimas les estás revictimizándose, ellas repiten lo mismo, en la medida que realmente no hay conversación en una sociedad donde se asume que eso que les pasó es una otra cosa. Si eso no se teje con lo cultural, con lo estructural, con los dispositivos, siempre va a haber una división de esta necro de acá, que pues como que de alguna manera es el morbo, el amarillismo, la emblematización, cosa que me parece peligrosísima porque no ayuda a que la gente se sane, porque es el único lugar de denunciación desde el cual esas personas son visibles y se agarran de ahí con la foto del hijo muerto, del esposo muerto, bueno, para tener un lugar, y otras aristas de su vida, los otros hijos que tienen vivos, el nuevo matrimonio que tienen si se casaron. Bueno, la falta de eros, digamos, de presencia, de estar aquí y ahora, hace pues que uno se convierta en un discurso viviente que es funcional, en un sistema donde hay que hacer también, pues, hay articulaciones entre estos de acá, visibilizar gestos simbólicos que son vacíos, porque este es un país donde la ruptura con lo sagrado no nos permite realmente sacralizar lo que se hace aquí, que se vuelve rutinario a punta de repetición, y lo que se hace aquí, digamos, que se vuelve como morboso y boyerista, pues a punta pues como de distanciamiento. Cuando se teje algo que genera algo nuevo, que nos permite a nosotros decir, bueno, es que el tema es que vamos a hablar de falsos positivos, que eso fue lo que nos pasó cuando creamos El Costurero. Nosotros es el Costurero de la Memoria, que es un espacio que Claudia y algunas amigas y amigos profesionales han creado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito de Bogotá, que queda en la calle 26 en el Cementerio Central. Bueno, ese espacio, invitadísimos, nos reunimos desde que se inició el Centro de Memoria, se abrió al público en diciembre del 2012, pero pues realmente empezó pues a coger público en el 2013. Nosotros creamos varias ONGs que hemos tenido que ver también con pensar el Centro de Memoria en el Cementerio Central, bueno, con discusiones profundas acerca del sentido de hacer un centro de memoria en un país donde la memoria del conflicto político, social y armado, no solo armado, no es asunto del pasado, pero bueno, ¿qué hacemos con esa memoria viviente en relación a esa dinámica entre pasado, presente y futuro, que no es lineal? ¿Cómo hacemos de eso un espacio que nos permita dejar de banalizar la muerte en un sitio tan importante como el Cementerio Central de la 26, donde están enterrados los próceres de la patria, pero también hay fosas comunes? Bueno, se combina todo. Entonces el tema del Costurero surge inspirado en un trabajo de campo que hicimos de acompañamiento en regiones terriblemente afectadas por la violencia, como el Catatumbo,
los Montes de María, el Putumayo, donde esa relación pues con eso que está debajo de la tierra, que son esos muertos que no salen a la luz porque hay miedo, porque hay fragmentación de los cuerpos, hay dificultad para llegar allá, nos ayudó a nosotros un ejercicio que era plasmar eso que pasó en el cuerpo, en la subjetividad y en la cultura a través de obras artísticas hechas por la comunidad y promovidas pues para hacerlo colectivo e individual. Y el tema de las texturas, el tema de lo textil. Ya nos había como interpelado lo textil cuando estuvimos en el exilio y vimos las arpilleras que han hecho las mujeres chilenas durante la dictadura, que eran pues como paisajes narrativos acerca de qué pasó. Nos impactó mucho ver una tela en Putumayo, una colcha que hizo una señora a la que le mataron 4 hijas. Ella se llamaba Blancanieves Meneses, y ella cogió la ropa de sus 4 hijas desaparecidas, aparecieron 10 años después sus cuerpos, y cogió esas prendas de ropa e hizo una colcha con la ropa de esas niñas ausentes, con la hija mayor que fue la única que le quedó, y eso fue lo que lo ayudó a mantenerse cuerda y a denunciar la violencia sexual en la región del Putumayo, que muchas mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual no hablaron del tema porque fueron estigmatizadas y botadas de las comunidades o repudiadas por sus maridos. Entonces eso, digamos, fue una voz porque se sabía que las niñas las habían llevado violentadas sexualmente, pero bueno, no saben dónde estaban los cuerpos. Entonces esa colcha hecha, donde ella misma se ponía, la mamá, en el centro se tomó una foto y la plasmó en una tela, y ella hablaba, eso, digamos, ayudó a que otras personas tímidamente empezaran a hablar de la ausencia, pero también de la presencia en el cuerpo de cosas que quedaron vivas y que no se sabía cómo sacar, a quien sobrevivió los vejámenes o la tortura sexual, la sevicia sexual. Eso nos llamó la atención como producción a través de las prendas. Y también el trabajo de las mujeres de Mampuján, que llevaban haciendo un trabajo, creo que son las pioneras en Colombia, relacionado no solo, digamos, esto es lo más importante para mí, no solo con el hito que marcó pues el desplazamiento, que fue pues la incursión, la matanza, el daño, sino lo que ellas hacían, además de ese hito que las hizo desplazarse a las familias en lo cotidiano para vivir, para sustentar la vida, para vivir sabroso, para mantener el sentido y la esperanza. Ellos también plasmaban eso. Eso fue lo que más me movió, porque era pues esta relación, pero tú no te quedaste pues aquí, yo me pasó, cuándo me dolió, miré, bueno, eso es importante, pero eso hay que integrarlo a lo que seguimos haciendo en medio de la devastación, como plantea en la Comisión de la Verdad el libro, el segundo libro del volumen testimonial Cuando los pájaros no cantaban, que son el de las anticipaciones, premoniciones, presentimientos, el de la devastación y la vida que coexiste en medio de eso que está devastado, como esperanza, y la capacidad de transitar hacia el futuro, imaginando un porvenir, que ya venimos tejiendo desde eso que seguimos haciendo en medio de la devastación. Entonces, nosotros, me fui para la Comisión de la Verdad, pero el tema es que esas telas, sobre todo unas telas que tenían ellas súper antiguas, relacionadas con el hecho de ser comunidades negras, que vinieron en barcos, sus tatarabuelos, tatarabuelos, en barcos. Ellas también tenían telas que hablaban de lo que las hacía pensar aquí y ahora como comunidades negras, consideradas desde el centro, desde las élites, como gente desechable, sobrante, en cuyas regiones no se invierte, como dijo un maldito que nunca me acuerdo el nombre, un tipo que dice que invertir en el Chocó y en las comunidades negras es como perfumar un bollo, bueno, algo así. Ellas se pensaron en el presente como comunidades excluidas de la condición de sujetos de derecho por esa construcción colonial, pero ellas también defendían sus trenzas, sus maneras de hacer, sus saberes ancestrales, y trenzaban todo eso. Ellas no se quedaban narrando solo un hito que las hacía, narrar y testificar y denunciar el desplazamiento. Ellas se soñaban con volver a su tierra, pero es todo. Digamos, para mí la tela no es como la tela en sí misma. Es la posibilidad. Es la posibilidad de tejer la vida. Y digamos, parte de lo que nosotros dijimos fue, bueno, hagámoslo en Bogotá, ya que empezamos a acompañar varias organizaciones, empezamos a acompañar a las familias de los mal llamados falsos positivos, también mal llamadas ejecuciones extrajudiciales, víctimas. Eso no es una ejecución extrajudicial. Digamos, hablando en profundidad con el relator especial de Naciones Unidas que vino en el 2009, que era el relator de ejecuciones, él lo que decía era que en realidad pues esas muertes selectivas de estas personas que fueron engañadas con un trabajo que les ofrecieron, eso era más bien una práctica de limpieza social y de secuestro,
porque la ejecución extrajudicial en un país donde no hay pena de muerte supuestamente, pero pues se aplica todo el tiempo, esa se la aplicaron más bien a la UP, o a gente que era ofensiva, digamos, no era inofensiva para un sistema y no le dieron derecho a defenderse. A esas otras personas las consideraron las pues, que eran gente pues sobrante. Las mataron. Entonces esas lógicas, digamos, de lo que es sobrante, ¿cómo tejerlas? Digamos, el homosexual, en el caso, por ejemplo, de Manuel Velandia, que le toca irse del país porque pues a ellos los acusan de ser los portadores del SIDA, de ser peligrosos si van a adoptar un niño, de ser peligrosos si son profesores porque le pueden prender mañas malas a los estudiantes, de una cantidad de cosas que se entretejen y que nos hacen pues obligatoriamente dejar de hablar, porque eso es un problema aquí, del sistema integral de verdad, justicia y reparación, que si bien es muy importante, porque se nutre de los acuerdos de paz, se nutre de los primeros hitos de la justicia transicional en Colombia, que empieza con la ley 975 de 2005, que es la llamada ley de justicia y paz, y luego en el 2011 con la llamada ley de víctimas y restitución de tierras, que está en el papel, pero digamos empieza a tomar cuerpo cuando se empieza a hablar de políticas públicas de memoria y se habla de una justicia restaurativa y se habla de la verdad, la Comisión de la Verdad, como bien público, y se habla de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas como un sistema. Si eso sigue siendo pensado, que es importante, por supuesto, como si fuera el problema del conflicto armado, la gente del común que vive en las ciudades o en zonas donde uno no se ha visto afectado por el conflicto armado, siempre se va a sentir ajena. Entonces por eso nosotros era, bueno, ¿cómo hacemos para tejer eso de los falsos positivos? Pues esa gente no era parte del conflicto armado, esa gente vivía acá. Eran gente, ciudadanos de barrios populares de Colombia. Y los testimonios de ellas nos movieron a decir, hay que hacer algo. Entonces la idea de pensar en tejer, en bordar y eso, ya venía pensada desde algunas prácticas en el exilio, bueno, prácticas con esa comunidad de duelo, de familia, que es mi otra comunidad, de sangre, digamos, de fuerza. Somos disfuncionales en mucho sentido, pero es una comunidad orgánica que tiene que ver con la lucha y con la conciencia de que vamos a morir y que puede ser por las opciones que hacemos. Y ahí hay dimensiones del sacrificio y otras que son heroicas, bueno, que no es la mía, pero parte pues como el tema era ¿qué hacemos? Y yo en el momento era directora de práctica en la Javeriana de psicología y mi colega Ana María Ramírez, que ahora trabaja en psicosocial de la JEP, era directora de práctica en la UNAD. Nosotros empezamos a traer estudiantes de psicología para hablar de lo psicosocial, con víctimas de los mal llamados falsos positivos, gente desplazada, gente de la UP, de desaparecidos. Bueno, ahí hubo una gama grandísima de gente, pero ahí lo que nos llamó la atención, y con esto pues ya te dejo hablar, que eso es muy impactante, es que toda la gente, cuando ya empezaron a llegar a otras universidades, todo el mundo quería entrevistar solamente a las víctimas de los falsos positivos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué? Porque ellas no eran guerrilleros, porque ellos sí eran inocentes. Los otros de pronto no eran tan inocentes, no lo decían así. Pero y eso, y gente de la academia, gente grande. Y entonces el boom, a estas personas las posicionaron muy arriba, las expusieron mucho a las de los falsos positivos. Y eso, digamos, a mí me parece que eso hizo que ellas de pronto pues no fueran receptivas frente a personas que estaban hablando de violencia sexual o de otras cosas pues que pasan en lo cotidiano, porque las pusieron, digamos, como en ese lugar, con la mejor intención para ayudarlas, pero esa emblematización de los casos y esa como captura de la identidad de una persona en un relato, en un lugar de enunciación que la hace visible, no necesariamente sale. Lo que hace a veces es aislarlas de sus propios nichos familiares. Y parte pues del reclamo de esas víctimas y otras era, bueno, por usted estar hablando todo el tiempo nos ha tocado cambiarnos de barrio 3 veces, nos están haciendo bullying, mejor cállese ya, el muerto al hoyo, el vivo al baile. Bueno, cosas, no solo digo con los falsos positivos, sino en todos los nichos. El cansancio de los jóvenes frente a que sus padres estén obsesionados con el ausente o con lo ausente o con eso pues que es como lo que les da vida, y la ausencia pues paterna. Hubo, por ejemplo, un fenómeno en un momento de muchachos, hijos de gente del Partido Comunista que se volvieron skinheads, porque los papás no estaban. Entonces, yo trato de decir es que el costurero para nosotros fue la inspiración más real, más que las telas de Chile, de Mampuján, de la señora, era
lo que nosotros vimos en nuestras familias cuando nuestras mamás, abuelitas, tías se reunían con las vecinas a hacer punto cadeneta chisme, que era tomar cafecito, galletitas y con complicidad y reírse, hablaban de cosas pues que les pasaban, las mujeres, mi mamá, mi abuela, el hecho de tener costureros para hacer crochet. Nosotros dijimos, hagamos algo que tenga que ver con conversar, también de cosas bonitas de la vida, y ver eso que nos ha pasado, que nos ha dolido, como sin forzar a que sea el tema del que hay que hablar, lo podemos, digamos, meter, insertar amorosamente, digamos, desde una colectividad como parte de lo que nos ha acontecido, no como alguien que va a hablar de un testimonio, sino, digamos, si hablamos de violencia sexual, como eso hace que emerja de pronto cosas que le ayudan a la gente a pensar, oiga, complejizar esta manera, los relatos, sí, en que no me hablan, solo una. No es solo uno, entonces es como ubicar el conflicto armado y esas prácticas políticas, sociales, culturales, económicas, en lugares que nos permitan que cualquier ciudadano empiece a entender que uno no es ajeno, que no somos ajenos. Finalmente, quería preguntarte, como cierre esta conversación, si tejes todo este búsqueda de sentido que has tenido en tu vida, estas preguntas que has caminado con muchas y con muchos, ¿qué sientes frente a estos 3 años que se ha movido en esa estructura? ¿Qué crees que es lo que ha pasado? No, por supuesto, para volvernos a hacer un análisis del gobierno, sino eso que tú captas en lo cotidiano. ¿Qué sientes tú que has sido testigo de todo esto que hemos hablado? ¿Qué sientes que ha cambiado en eso cotidiano? Porque evidentemente la violencia sigue presente, la estigmatización sigue presente, esas diferencias de clase, raciales, machistas, misógenas, patriarcales, siguen existiendo y son parte de nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué cosas que a veces parecen invisibles sientes tú que han empezado a recuperar su vida, su sentido en estos años que ha llegado un gobierno de esos que cuando tú empezaste eran los asesinados o eran los proscritos? Los destripables. Uy. Los destripables. Yo pienso que hemos andado bastante. Para mí, el hecho de que hubiéramos podido elegir a un exguerrillero como presidente y a una mujer afro como vicepresidenta tiene que ver con todo lo que hemos andado. Entonces, bueno, cuando ya llegamos a eso y ver a Petro con lo de la espada de Bolívar al lado de María José, el día, bueno, el día de la posesión presidencial, eso fue, yo sentí que muchos que estábamos ahí llorando, más viejos que yo, más jóvenes que yo, reconocíamos que era el inicio de algo inédito. ¿Y qué ha sido lo inédito? Que por primera vez en medio del desorden, bueno, caos, tratar pues de ajustarse a formas que ya están copadas por maneras y costumbres de hacer política y de digamos, de ver lo público pues como un botín. Ha habido cambios fascinantes, ¿no? Es un poco como hablar de lo que pasó en los acuerdos de paz, que a pesar de que ganó el no, el hecho de que haya habido esos 5 acuerdos, eso, digamos, es el eje de algo que se va a tejer. Un error pues fue hablar de la paz total, como la paz de Petro, y la paz de Santos como la paz de antes. Pero digamos, los avances, así se haya cometido errores, y esos son bastantes. La emergencia de ese sujeto político que antes existió formalmente en la Constitución del 91, cuando se habló de los indígenas y de los pueblos étnicos en general como sujetos de derecho en el papel, eso, digamos, ha venido caminando. El hecho de ver el empoderamiento de las comunidades, la resistencia en medio digamos, de esas economías ilegales que han sido el sustento del campesinado, pero también la conciencia. Por primera vez, yo que trabajaba en algunos territorios, ver a los campesinos con un gobierno que está intentando, en medio de la dificultad, pero intentando que haya sustitución de cultivos desde una mirada sostenible en el tiempo, donde no es nada fácil pues el tema, pero que la gente ya empiece a ser consciente de que puede sembrar granadilla, chontaduro, aguacate. A sembrar eso. A sembrar eso, porque es que la misma gente está siendo consciente de que si sigue sembrando coca, así sea más rápido, más fácil, más lucrativo, más expedita la ganancia, de todas maneras ellos saben que ese es el combustible de la guerra, que hace que se lleven a sus hijos reclutados los grupos y que hacen que no haya garantías de sostenibilidad. Entonces ver eso
ver al campesinado, ver que cada vez, digamos, es más difícil, así todavía sigue habiendo machismo y eso, que alguien sostenga, pues, palabras misóginas, homofóbicas, bueno, ver que el lenguaje ya empieza a tomar forma en lo que debemos, como un etos de la manera de nombrar, no, más allá de lo políticamente correcto, que nosotros somos un país muy simulador, ¿no? Que se comporta de una manera cuando lo ven y cuando no lo ven distinto. Esa incorporación de los valores, de lo normativo, están dando. Por primera vez existe. Y viene andando. Viene andando desde hace rato, pero en este momento la gente ya ha sentido que tiene permiso. Por primera vez tenemos un presidente y a uno ya no le da, bueno, a mí nunca me ha dado pena, pues, desde hace muchos años, pero como decir que yo soy de izquierda y yo soy mamerto, bueno, ya nos reímos como de cosas que antes nos ofendían, porque hemos logrado pues como incorporar y estamos mostrándole al espejo a la derecha que está más agresiva, pero ya es mucho más costoso éticamente para ellos hacer lo que hacían antes de manera impune. Que lo digan, digamos, que griten y que traten de legitimarlo, digamos, se encuentra una respuesta más amplia, no es los mismos con las mismas que siempre nos hemos defendido entre todos y parte de la apuesta, por eso quiero invitar al evento que vamos a hacer la semana entrante el 27 de noviembre, que es el Día de la Acción de Gracias en Estados Unidos, pero bueno, lo cogemos porque hay unas metodologías que nos interesa que la gente del común... Que estará abierto. Es abierto al público. No, pero a partir de ese día estará... ¿Va a haber más acciones o solo? No, esa es una acción, digamos, como un experimento. No alcance a salir la conversación antes del 27, no es un experimento. Pero la invitación es sobre todo agradeciéndote que hayas estado aquí. Teníamos esta conversación pendiente hacía muchos meses, es a que conozcan el costurero de la memoria, es a que se acerquen a estas dimensiones psicosociales y a estos trabajos que han hecho muchas personas como Claudia, que han vencido muchos prejuicios y muchas estigmatizaciones en nuestra historia de los últimos 40 años. Colombia no puede seguir siendo una sociedad destripable para algunos. Colombia tiene que verse como una sociedad en conflicto, en tensión, con, por supuesto, discusiones sobre la memoria de lo que nos ha pasado, tanto a nivel cotidiano y personal como a nivel histórico y de procesos, pero tiene que empezar a recuperar esa dimensión de lo que nos hace, de alguna manera, parte de una idea del mundo y de una idea en donde no hay personas superiores y otras inferiores. Así que yo te quiero dar las gracias por estar aquí. Por favor. Una última cosita. Gracias a ti. Y algo importante es que el costurero desde el año 2022, porque hicimos un trabajo con la comisión desde el 2019, en pandemia nos tocó virtual, el costurero ya no se llama costurero de la memoria, esa fue una primera etapa, sino costurero de las verdades. Y se ha ampliado el rango de gente que va todos los jueves al costurero. Entonces, el costurero todos los jueves. ¿A qué horas? Costurero de las verdades, kilómetros de vida, memoria y paz. Todos los jueves desde las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde, el costurero de las verdades en el Centro de Paz, Memoria y Reconciliación de la ciudad de Bogotá. Claudia, gracias por estar aquí. Y a ustedes gracias por otra conversación pendiente. Como ven, los pendientes son muchos en el país. Los pendientes no son los antagonismos para probar que tenemos o no tenemos razón. Los pendientes son los temas de conversación que a ustedes y a mí y a los que nos juntamos cada miércoles a las 7 de la noche y cada domingo a las 7 de la mañana nos producen preguntas, no certezas. Gracias, no queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.